La señora del pelícano, de Eduardo Subieta, donde se prueba que el gran mariscal de Ayacucho, don Antonio José de Sucre, sabía cumplir el sublime precepto contenido en el versículo 55 del capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, que a la letra dice así: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Palique a guisa de prólogo. Mi abuela, que de la paz de Dios goce, fue una buena mujer, y aunque me esté mal el decirlo, es lo cierto que era más buena que el pan, y tan letrada como un libro. Eso sí, la Santa Señora cojeaba del mismo pie que todas las mujeres, la lengua, pero también se ha dicho en obsequio de la verdad, aunque hablaba mucho, erraba poco. Era su fuerte la historia, especialmente la historia panoamericana. Así es que sabía al dedillo todo lo dicho, hecho y sucedido en la tierra de los aztecas e incas, desde mucho antes de Moctezuma y Mama Ocllo. A pesar de sus 60 navidades confesadas, aún tenía el meollo fresco y era tan privilegiada su retentiva que se acordaba como si fuera ayer, del día, hora y lugar en que sus castos oídos escucharon los primeros chicoleos de mi abuelo. Figúrense ustedes, mis benévolos lectores, si la memoria de mi abuela no es digna de pasar a la posteridad y de ser citada como ejemplo, citada como si estuviera leyendo en un libro todas las batallas, combates y escaramuzas de la Guerra de la Independencia, desde Chacaltaya hasta Tumuzla, sin omitir fechas, lugares ni caudillos, amén del correspondiente detalle de muertos, heridos y prisioneros. Sabía cuántos zurrones de plata sellada y en cuántas acémilas sacó el general Pueyrredón de la Casa Real de la Moneda en su famosa retirada de Potosí. Idem digo que sabía todo lo que el feroz Goyeneche saqueó en Chayapata, Condo, Macha y otros pueblos después de su vergonzosa victoria de Huaqui. De estos pormenores el repertorio de mi abuela era inagotable. Pero lo que había que oírla era referir los bárbaros suplicios, las sangrientas ejecuciones, los cobardes e infames tormentos con que los seides del absolutismo, los sicarios de Fernando VII, castigaban a los insurgentes. Horrorizado y con los cabellos de punta, le oí referir más de una vez el cruel suplicio de horca de los ilustres patriotas don Salvador, Matos y don Manuel Millares en Potosí, el cobarde y afrentosa flagelación en plaza pública y sobre un cañón de la heroica señora dona Gregoria Araníbar, esposa de Matos, arrastrada después de ser ultrajada a presenciar el suplicio de su marido. En sus relaciones históricas mi abuela trataba con la mayor franqueza a todos los personajes y como si hubiera comido de un plato con Monteagudo y Castellí, con Belgrano y Rondú, con San Martín y Bolívar. Los trataba de tú y vos, pero a los caudillos realistas no les apeaba algún apodo denigrante, algún mote de sangrienta mofa. Así, por ejemplo, a Goyeneche no le llamaba otra cosa que el tigre con figura de mico. De Paula Sanz decía, fraile en el gobierno e intendente en los conventos. Con tales condiciones ustedes comprenderán que mi abuelita era un archivo viviente, una biblioteca histórica y en muchas ocasiones oráculo de consulta sobre remotos sucesos y encumbrados personajes. De todas las historias, cuentos, leyendas y anécdotas que le oí referir, ninguna hizo tanta impresión en mi espíritu, ni se grabó más profundamente en mi memoria, como la tradición, que con sus puntos y sus comas voy a transmitir a ustedes en estas páginas. Es un reflejo del astro refulgente que majestuoso se alza en el pórtico de nuestra vida republicana y alumbra toda nuestra historia, con el doble resplandor de la gloria y de la virtud. Es un rasgo del carácter de Sucre, de ese tipo caballeresco y hermoso, modelo de honradez política, dechado de abnegación y patriotismo, ejemplo de las más excelsas virtudes, digno de la lira de Homero por sus hazañas y de la pluma de Plutarco por sus virtudes, y de quien se puede decir, con más razón y justicia que de Bolívar, admirarle todos pueden, imitarle pocos, reprenderle ninguno. Yo no pretendo hacer su elogio ni su retrato, soy muy pequeño para mirar a tanta altura. El resplandor de ese sol me ofusca. Pero de los labios de la edad, oigan ustedes algo de lo mucho que se puede decir
de tan egregio varón, de tan noble paladín. Así pues, basta de palique, y dejo la palabra a mi abuela, que cuando habla la experiencia, callar debe la ignorancia. Capítulo 1. En que se hacen algunas reminiscencias para mayor claridad de esta verídica historia y mejor inteligencia del erudito lector. En verdad os digo, hijos míos, que el año de 1825 fue el año de gracia para la América y más aún para el Alto Perú. Ese año de la providencia derramó pródigas sus mercedes y bendiciones sobre Chuquisaca, la docta ciudad de los Charcas, la Salamanca americana, que si antaño fue célebre, porque su famosa Universidad de San Francisco de Javier era la pila bautismal de la sabiduría. Ogaño no le va en saga, siendo la cátedra de la ciencia y la tribuna del derecho. El año 24 es de celebridad histórica, porque Junín y Ayacucho sellaron los heroicos sacrificios de 3 lustros. Es el año de la batalla sin humo y de la victoria contra los 614. Pero el año 25 es de los más grandes y providenciales sucesos. Es el año en que se proclama la independencia del Alto Perú, en que se funda la República y nace Bolivia, destello de un relámpago del genio de Sucre y de una sonrisa de Bolívar, según la expresión de un poeta venezolano. Ese mismo año Chuquisaca fue bautizada con el nombre del más magnánimo y noble de los héroes americanos, y esta ciudad de privilegiados destinos, cuna volcánica de la Revolución, fue el ara sacrosanta, donde se consagró la soberanía nacional. En ese año visitaron a Chuquisaca los más célebres campeones de la independencia, como Bolívar, Sucre, Arenales, Urdininea, Alvear y 100 guerreros más, laureados por la victoria, ungidos por la libertad. Contaros las fiestas, los regocijos, las entusiastas manifestaciones, las alegres y patrióticas expansiones de que fue teatro Chuquisaca, con motivo de la llegada de los libertadores y del Ejército Unido, de la jura de la independencia, de la proclamación de la República, del nombramiento del presidente y del primer aniversario de Ayacucho, sería nunca acabar. Cuando os digo que el año 25 fue el año de gracia, qué tiempos y qué hombre, tiempos heroicos cuyo recuerdo glorioso pasará entre aclamaciones a las futuras edades. Hombres inmortales, faro de luz, que nos alumbran con sus hechos y nos enseñan con su ejemplo. Voy a referiros un incidente de aquellos tiempos, un episodio de la vida de Sucre, tan fecunda en lecciones de nobleza y generosidad, como en actos de patriotismo y abnegación. Muchos admiran a Sucre como a guerrero, otros como a magistrado y no pocos como a estadista. Yo no lo admiro como a héroe, porque la heroicidad en aquel tiempo se hizo muy común en nuestra raza, y porque las luchas a mano armada empañarán siempre el lustre de los blasones que se adquieran. Admiro a Sucre en el desprendimiento y conducta, más en Quito, Duinúa y Girón, que en Pichincha, Ayacucho y Tarqui, porque aquí, a pesar de los laureles tan legítimamente adquiridos, respira fuego, incita al escarmiento, estimula la venganza y acaso sin querer engendra el odio, en tanto que allá restaña con generosidad sublime las heridas del prisionero, levanta la condición del humillado, y es lazo de unión entre vencedores y vencidos. Le contemplo con satisfacción en su arribo a Guayaquil, conjurando las discordias civiles. Me pasma y maravilla aquel desdén tan suyo a los honores que le tributan los pueblos, y el desprecio constante a los halagos de astuta adulación. Me subyuga por demás aquel continuo afán por sobreponerse a todo interés mezquino, a toda acción que pudiera comprometer su reputación y buen nombre. Alma templada al fuego del patriotismo y de avanzados principios liberales, contra él no podían ni las insinuaciones del amigo, ni la imposición del jefe, ni la conveniencia política cuando las creía tentatorias a la causa de la libertad y del derecho, y combatía a Bolívar, y tal vez se combatía a sí mismo, por cuanto las elevadas posiciones también tientan, cuando se obstinaba a rechazar la presidencia vitalicia de Bolivia. Hombres como él necesitan de un santuario en la conciencia nacional, que se lo tenga erigido
en mi espíritu y cada latido de mi corazón es un himno de reconocimiento y de alabanza al preclaro varón. Veo, abuela, que es usted más sucrista que cristiana, cuando así coloca usted al gran mariscal de los cuernos de la luna. Hijo mío, repuso la anciana con voz solemne, ser sucrista es amar la virtud, es admirar la gloria, es bendecir lo grande y lo bueno. Cuando seas ciudadano, cuando llegues a la vida pública, sé sucrista y serás patriota, útil al país y digno de alabanza. Ay, si todos los mandatarios, todos los hombres públicos se guiaran por esa luz, por ese ejemplo, otro gallo nos cantara y estuviera más guardada la herencia de nuestros padres. Capítulo 2. Donde el curioso lector conocerá a doña Beatriz Verasmendi Estrada de la Vaquera, alias La Pelícano. A principios del año 25 pasó Sucre el desaguadero, trayendo en una mano el lábaro triunfante de la independencia y en la otra escrito el dogma de la soberanía, los principios fundamentales de la República Democrática. Su célebre decreto del 9 de febrero coronó la revolución, realizó el ideal de los pueblos. Fue el fiat lux que disipó las últimas sombras del coloniaje, el consummatum est de la redención americana. La palabra del verbo no se perdió sin eco, el terreno estaba fecundo, la semilla había germinado con el riego de generosa sangre. La obra de los doctoratos de Chuquisaca y de los viejos marrulleros de Buenos Aires tocaba a veloz término. La estrella del 25 de mayo llegaba al cenit. Estaban cumplidas las 60 semanas del profeta Daniel. Los ídolos del coloniaje caían de sus altares ante el Cristo de la Revolución. Chuquisaca, que antes de la Revolución del año 9 fue el estrado oficial del realismo, como que era el asiento de la más encopetada aristocracia, a partir del 25 de mayo se tornó en el palenque, donde luchaban a brazo partido el pasado y el porvenir. El antiguo régimen, con sus privilegios, abusos y cadenas, y los nuevos principios, con la bandera de la libertad. Realistas y patriotas formaron dos bandos de implacables odios, de sangrientas represalias, de incesante lucha del elefante y la hormiga, porque el partido realista tenía el escudo de sus privilegios y fueros, la fuerza de su secular preponderancia, de la fortuna de sus poderosos y numerosos adeptos, mientras los patriotas, como los primeros apóstoles del cristianismo, solo tenían su idea y su fe, pero no se tomó Zamora en una hora, y las murallas de Jericó no cayeron a la primera vuelta de las trompetas de Israel. Mirad si la obra no era de gran labor y perseverancia, dada la fuerza del partido realista. Aquí vivían a la repochona y gozando de grandes regalías y prerrogativas no solamente los grandes de España, como Venero y Lobatón, Marqués de Buenavista, los Rodríguez de Olmedo, los Mina y Escobar, los condes del Vallehermoso, Campo Blanco y los Lagunas, los marqueses de Casapalacio y Salinas, y tantos magnates con título blasón, cruces y encomiendas, sino también los ricos azogueros de la Villa Imperial de Potosí, mineros matriculados, que a falta del don, el de y los pergaminos, tenían el contante y sonante, que entonces como ahora valía más que todos los blasones de la heráldica real. De las mujeres ni se diga. La fuerza del partido realista estaba en el señorío chuquisaqueño, mientras los nobles y grandes tomaban las de Villadiego, huyendo de impuestos y contribuciones, de represalias y persecuciones. Las mujeres, a manera de las sacerdotisas de Vesta, conservaban el fuego sagrado del templo monárquico, vivo y ardiente. Todavía he conocido yo más realistas que el mismo Fernando VII, a la Manuela Herboso, a la María Manuela Loscano, la Dominga de Aníbarro, las Mina, las Entreambas Aguas, la Chepita Linares, las Caso, la Margarita Mendieta, la Segovia, la Manuela Tardío, las Caviedes y otras muchas de la encopetada aristocracia, y las he visto después con estos ojos que la tierra ha de tragar, arrojar flores y coronas a los libertadores, saludar al nuevo sol y ser las primeras en figurar bailes y saraos, banquetes y besamanos del palacio presidencial, de manera que si durante la guerra de la independencia
Chuquisaca fue más realista que patriota. Al aproximarse Sucre, ya estaba la tortilla volcada y el partido realista andaba de capa caída. Pero a pesar de las victorias de la causa americana, de la capitulación de Ayacucho y la absoluta dominación de los patriotas, aún había realistas recalcitrantes que no daban el brazo a torcer ni cejaban con la revolución imperante. Tal sucedió con doña Beatriz Verasmendi y Estrada de la Vaquera, que ha sido la goda más exaltada que he conocido y la enemiga más encarnizada de los patriotas. Y era tal la señora de armas llevar, y muy capaz de decir 4 fresas al lucero del alba, en tratándose del rey y sus sacrosantos derechos. Verdad es que quien lo hereda no lo hurta, y bien dice el adagio, hijo de tigre overo ha de ser, pues la Estrada era de ilustre abolengo español y de noble prosapia criolla por sus antecesores, y su padre don José Domingo Verasmendi y Estrada de la Vaquera era un realista de pura sangre, que había sido favorecido y agraciado por virreyes y oidores, y que al estallar la sedición antirrealista había metido la mano hasta el codo en defensa de García Pizarro primero y de Nieto y Paula Sanz después, hasta que, complicado en una conjuración o atentado que se frustró contra Castellí, tuvo que salvar el pellejo a uña de caballo, pues bien sabían los realistas que Castellí era honrado y hombre de pocas pulgas, y que no se andaba en chiquitas, o díganlo los patíbulos de Caliza de Tigre y Potosí. Doña Beatriz, aparte de estos antecedentes, tenía un carácter violento y varonil, un orgullo de raza y educación, llena de preocupaciones que influía en sus opiniones exaltadas y vehementes. Cuando los sucesos del 2 de abril disiparon en Tumusla, con la muerte del general Olañeta, la última esperanza de los realistas, la Estrada llegó al frenesí de la exaltación, pues con el triunfo de los patriotas no solamente quedaba su partido y su familia en la triste condición de vencidos, sino que perdía la esperanza de recuperar su fortuna, seriamente comprometida en la lucha política. El señor Verasmendi primero y su hija después habían prodigado donativos y subsidios al partido realista. Los patriotas en represalia habían impuesto a la familia Verasmendi emprestitos onerosísimos en dinero, en equipos, víveres y otros artículos para las fuerzas patriotas. Ante los desastres de la guerra y los reveses de la fortuna, la Estrada no se abatió, y su exaltación se tornó en ira, como su realismo en odio a los patriotas y a los principales corifeos de la revolución. Despechada, pobre, aislada, pero siempre altiva y fuerte, se encerró en su casa para que su situación no fuese motivo de regocijo para sus enemigos. Bien pronto aquella barra de hierro debía romperse a un soplo de la magnanimidad del gran mariscal, pero no adelantemos los sucesos. Capítulo 3. Se anuncia la venida del gran mariscal de Ayacucho a Chuquisaca. El general Sucre, al saber en Potosí los sucesos de Tumusla, declaró pacificado el Alto Perú y concluida la campaña. En orden general del 6 de abril, movilizaba el Ejército Unido a fin de dejar a las provincias del Alto Perú en libertad de constituirse y resolver de sus destinos, sin intervención de ningún poder. A esta noticia el pueblo de Potosí se levantó en masa solicitando que el general Sucre y el Ejército Unido permanecieran hasta la reunión del Congreso convocado para el 6 de agosto. El memorial suscrito por el vecindario de Potosí con esta petición es un documento que hace honor al pueblo que lo suscribió. Chuquisaca asumió igual actitud y envió a sus diputados electos a impetrar la misma gracia. Patriótica y previsora era la conducta de estos pueblos, que veían levantarse las negras olas de la anarquía, impulsadas por la ambición y la demagogia, amenazando envolver en sus remolinos el frágil esquife de la independencia, que sin timón ni brújula comenzaba a bogar en mar agitado y lleno de arrecifes. Sucre era el único piloto que podía dominar la tempestad, salvar los escollos y llegar al puerto. Y así fue en efecto. En las mismas circunstancias el gran mariscal recibió el decreto del Congreso, bajo peruano, y las órdenes de Bolívar para permanecer en el Alto Perú hasta la reunión del Congreso.
resolviendo en consecuencia trasladarse inmediatamente a Chuquisaca. Envainó la espada del guerrero, dice un biógrafo de Sucre, para tomar la pluma del estadista, y bajo la toga del magistrado probó el mismo carácter, la misma labor que en el Vivac, fecunda para la causa americana y para la constitución de la nueva república. Chuquisaca, al saber la próxima venida del general Sucre, se levantó a impulsos del más patriótico entusiasmo para recibirlo, entre los transportes de entusiasmo y los cánticos de alabanza. Desde aquel momento no solo el tema de todas las conversaciones, sino el afán de todo el mundo, la ocupación general, fue la entrada del gran mariscal, y las fiestas y regocijos que en celebración de tan feliz suceso se preparaban por todas las clases sociales. La entrada debía revestir excepcional solemnidad, debía ser espléndida y grandiosa, digna del héroe y sus valerosas legiones, y digna también de un pueblo de tantas campanillas y antecedentes históricos como Chuquisaca. Y en verdad que no hay ejemplo ni memoria de un acontecimiento más solemne, de un homenaje más popular, de una fiesta más suntuosa que la entrada del gran mariscal en Chuquisaca. Yo he visto la entrada de Belgrano en Potosí, que ha dejado memoria eterna por la suntuosa y entusiasta. He visto la de Bolívar, que venía con más prestigios y gloria que Belgrano, y aún el mismo Sucre, pero francamente ninguna fue ni sombra de la entrada de Sucre. Pasarán muchas generaciones para que se repita una solemnidad igual. Será preciso que sobrevengan acontecimientos tan grandiosos como los de la independencia, que aparezcan genios tan prepotentes como Sucre, para que se vea otro homenaje igual. No hay exageración en decir que solo la entrada de Cristo en Jerusalén sería de mayor entusiasmo, que en lo lujoso y de gran tono, dudo que los judíos pudieran ponerse al lado de los chuquisaqueños. Francamente aquello parece cuento de las 1001 noches. La salida de Potosí se demoró algunos días para recibir en la Villa Imperial, con los debidos honores al ilustre general argentino, don Juan Antonio Álvarez de Arenales, que en representación del gobierno de las provincias del Río de la Plata, venía a felicitar a los vencedores de Ayacucho y tratar con el gran mariscal importantes asuntos sobre la futura constitución del Alto Perú. El enviado argentino llegó a Potosí el 23 de abril y casi simultáneamente llegó también el general altoperuano don José María Pérez de Urdininea, que a la cabeza de un bizarro escuadrón de argentinos y peruanos, formando de la flor innata de la juventud, y que se llamaba Dragones de San Juan, había venido en campaña contra el general Olañeta. Muerto este y dispersas sus fuerzas, la expedición del general Urdininea sometió sus fuerzas a la única autoridad suprema que mandaba en el Alto Perú. El vecindario de Potosí, el gran mariscal y el ejército unido recibieron a los ilustres huéspedes con las más expresivas manifestaciones de confraternidad y regocijo. Justo homenaje a tan egregios campeones y tan ilustres soldados. Después de algunos días de festejos, honores y homenajes a la Comisión Argentina y los demás huéspedes, el general Sucre salió de Potosí en los últimos días de abril, acompañado y rodeado de la comitiva más esclarecida que jamás guerrero alguno ha tenido. La gloria, el saber, el valor, la inteligencia y el trabajo, todas las jerarquías y noblezas de la democracia estaban dignamente representadas en la comitiva del gran mariscal. Sol refulgente rodeado de hermosos astros, pléyade de nobles patricios de inmortales en el tiempo por la virtud y el patriotismo. Capítulo 4. La gran entrada del gran mariscal de Ayacucho en Chuquisaca. Por fin llegó el anhelado día, por todos esperado, de recibir al padre de la patria, al gran ciudadano que venía a fundar la nación, a reedificar la sociedad, a regenerar al pueblo después de haber roto sus cadenas. Desde el momento en que Suchasqui anunció la salida del general Sucre de Potosí, todo el vecindario se puso en movimiento como impulsado por mágico y poderosísimo resorte, y con delirante entusiasmo, con júbilo sin igual, se preparó a recibir a los hijos de la victoria. Comisiones y sociedades de caballeros, señoras y niñas, se organizaron para el decorado y ornamentación de las calles, desde la Plaza Mayor hasta los suburbios de San Roque, mientras el pueblo, los artesanos, obreros, vivanderas y chicheras
Tomaban a su cargo, y cuidado levantar arcos de plata labrada y flores, desde las 10 leguas sobre el camino de Potosí. El entusiasmo era tan grande y tan general el afán para las fiestas en honor a Sucre, que nadie quería ser menos que otro, y todas las clases sociales, edades y sexos, con la más noble emulación, se disputaban a llevar el mayor contingente para la solemnidad y esplendor de las ovaciones que se preparaban. Una sola persona permanecía ajena a aquella alegría popular, indiferente al universal entusiasmo. Era doña Beatriz, que vencida en sus opiniones políticas, humillada en su orgullo y despechada por la actitud del vecindario, se encerró en su casa. La estrada se hubiera hecho emplumar antes de rendir homenaje a Sucre y su ejército, y sin hacer misterio de sus opiniones y rencores, echaba pestes contra los mulatos de Colombia y los gauchos de la Pampa. Pero es el caso que la Verasmendi tenía su casa propia en el trayecto que debía recorrer el gran mariscal en la entrada, y como bien sabía que la dueña no solamente no seguiría la corriente general, sino que trataría de singularizarse presentando su casa como un lunar en medio del adorno de las demás, los patriotas se propusieron darle un sofocón y bajarle el copete obligándola a adornar su casa y a contribuir a la entrada triunfal de su más mortal enemigo. Para esto y en nombre de la primera autoridad local, fue un emisario con la orden susodicha. Hallábase doña Beatriz en íntima charla con algunas amigas de su confianza, motejando y criticando los preparativos de la entrada y las demás fiestas cuando se presentó el emisario, y con la más atenta cortesía le notificó que el día de la entrada del general Sucre y el ejército unido debía adornar su pertenencia sobre la vía pública con banderas y colgaduras, erigiendo además de una acera a otra un arco triunfal para el paso de la comitiva. El arco, añadió el emisario, tendrá el respectivo pelícano que arroje flores y mistura a los vencedores de Ayacucho. Roja de ira se puso la Verasmendi al oír tal recado, y por milagro de Dios no se lanzó a arrancar la lengua a aquel insolente que osaba intimar semejante orden a ella, la más fiel y celosa vasalla de su majestad católica el rey de España e Indias y la más acérrima enemiga de los insurgentes. Púsose en pie y colocando los brazos en las caderas en forma de jarra, contestó con la sorna y mofa que le eran características. Vaya usted a decir a su amo que yo, doña Beatriz Verasmendi y Estrada de la Vaquera, voy a ponerme de arco triunfal, desde mi balcón a la acera del frente, para que pase el mulatillo de Colombia. Diga usted que no faltará el pelícano y que la mistura será digna de los patriotas. Advierte usted, observó el mensajero, que se trata de su excelencia el gran mariscal. Como si dijéramos, mi Jesús sacramentado, que bendito y alabado sea, pero omnia secula seculorum. Ante la actitud de la Verasmendi, el mensajero salió con el rabo entre las piernas, mientras ella se quedó más oronda y satisfecha de su respuesta, que mirabó de la que dio en el juego de pelotas al mensajero de Luis XVI. Mientras las cotertulianas de doña Beatriz festejaban y aplaudían la ocurrencia de hacer pasar los patriotas por el arco del Coloso de Rodas, aquellos calificaban la respuesta como la grotesca explosión de una placera vulgar. Las mujeres especialmente hicieron picadillo de la estrada, quien en salones y corrillos fue puesta de oro y azul. Pasquines y anónimos que circularon con profusión entonces le daban los apodos de la Arco Triunfal, Doña Pelícano y la Limón Real, aludiendo a su realismo y su carácter agrio. Ella no se preocupó mucho de los motes y apodos, pero sí en los días de las fiestas populares tuvo buen cuidado de cerrarse a piedra y lodo para no ser víctima de expansiones patrióticas. Capítulo 5. Donde continúa la relación anterior con todos los detalles y pormenores de tan gran acontecimiento. El 30 de abril de 1825 será siempre en los anales de Chuquisaca un día de imperecedera recordación. Es el día de la gran entrada triunfal del vencedor de Ayacucho, la más solemne y popular de cuantas manifestaciones de gratitud y admiración se han hecho hasta ahora a un hombre.
El recuerdo de aquellos gratos sucesos pasará de generación en generación como testimonio de la popularidad del general Sucre y de los sentimientos de este pueblo. La ciudad de Pedro Ansúrez amaneció vestida de gala y ostentando orgullosa los resplandores de pueblo rico, a la vez que las manifestaciones de patriota y justiciero como el que más. Desde las primeras horas de la mañana se notaba extraordinario movimiento y animación. Las calles estaban cuajadas de gente. Todo el mundo se afanaba en completar el arreglo y ornamentación del trayecto que debía recorrer la comitiva. Damas y caballeros, ancianos y niños, trabajaban en aquella faena de adorno y embellecimiento, ya entapizando las paredes, ya levantando arcos, acopiando flores y misturas y esencias. El pueblo obrero hacía muchos días que trabajaba en convertir el camino desde Pilcomayo en una gran calle de árboles sombreada de gasas, tules y banderas. La ornamentación de las calles, desde la esquina de San Roque hasta la plaza, estaba a cargo de los propietarios. Pero el vecindario en masa llevaba lo más rico y vistoso de sus salones para aquel adorno. El comercio levantaba el gran templo de la inmortalidad a la entrada de la ciudad, obra verdaderamente monumental para el gusto artístico y el lujo del decorado, mientras el bello sexo daba la última mano a la espléndida carroza que representaba el carro triunfal de la Victoria, maravillosa y lujosísima obra, en la que competían la elegancia y la riqueza, como hechura de las mujeres chuquisaqueñas. Las paredes de todo el trayecto estaban materialmente cubiertas con los más ricos tapices de terciopelo y brocado, mientras los balcones y ventanas desaparecían bajo los pliegues de los ricos cortinados de seda, bordados de oro y plata, festoneados de encaje y pasamanería de gran precio. Por todas partes flotaban gallardetes y banderas, pendían coronas y guirnaldas. A cada 10 pasos se levantaba un arco triunfal, de tanto gusto en la forma como de lujo en el adorno. Cintas, tules, flores y blondas formaban por todas partes el más fantástico y hermoso matiz. Qué golpe de vista tan bello y grandioso presentaba la inmensa calle, desde la plaza hasta la entrada de la ciudad. Ya parecía un bosque de flores y verdura, y un gran salón entapizado, como para suntuosísimo baile, donde los espejos multiplicaban los objetos y los colores en bellísimos y fantásticos cambiantes. La verdad es que ni en Corpus ni en Quasimodo he visto yo una ornamentación más lujosa y más hermosa. Aquello era de ver, de no moverse admirando tan preciosos objetos, fachadas tan monumentales, arcos de tanta elegancia y en fin, un conjunto maravilloso. Lástima que aún no conocíamos aquí la fotografía para haber conservado tan bello panorama. Pasarán muchos años y tal vez siglos para que se vea una cosa igual, aunque también los sucrenses solo aparecen en el mundo como los cometas, de siglo en siglo. El trayecto desde Potosí fue una constante ovación al héroe americano. Hasta las más pobres aldeas quisieron distinguirse en sus manifestaciones de regocijo y gratitud. La raza indígena, tan expoliada, humillada y explotada en la época colonial, comprendió que la independencia iba a arrancarla de su miserable condición de paria, y llevó también el contingente de su respeto al mariscal Sucre, tributándole honores y agasajos según sus costumbres y su índole. A las 12 del día 30, un cañonazo disparado en las alturas de la Recoleta anunció al pueblo que la gran comitiva se había movido del vecino pueblo de Yotala sobre la ciudad. En el acto, los 18 campanarios de Chuquisaca echaron al vuelo sus campanas en bullicioso y alegre repique, y todos los estantes y habitantes de la ciudad se lanzaron a la calle como movidos por eléctrico impulso, prorrumpiendo en vítores y cánticos. La alegría rebosaba en todos los corazones, el júbilo inflamaba todos los semblantes. Aquel gran latido de todo un pueblo, aquella inmensa aclamación al Redentor de América, decían bien elocuentemente que el amor a la independencia era universal. Los muros de Jericó caían por fin a la 7ª vuelta de las trompetas y clarines de Israel. Los balcones y ventanas se llenaron de apuestas y gentiles damas engalanadas como para una gran fiesta, brillantes con el doble resplandor de la belleza y la pedrería,
porque Chuquisaca antes, como ahora, si ha tenido fama por su estrado y señorío, ha sido también de merecido nombre por el gusto, lujo y belleza de sus mujeres. Y en aquel día, de público regocijo de fiesta nacional, las chuquisaqueñas echaron el resto. El gentío era tan inmenso que no había dónde poner un alfiler. Aquella masa compacta, aquella multitud que se agitaba a impulsos de un gran sentimiento que rebosaba, contento y júbilo, parecía un mar de turbulentas olas. Cuán cierto es que el pueblo y el mar se parecen como dos hermanos, tienen la misma grandeza y majestad, el mismo poder e idéntica fuerza, hermosos gigantes en la calma, monstruos terribles cuando la tempestad o la cólera los agitan. En aquel día, en aquella hora, un solo sentimiento, el amor, un solo pensamiento, la gloria, una sola manifestación, la justicia, impulsaba como resorte único a todos los sexos, a todas las clases y condiciones. Aquel no era un aparato de mera alegría, de simple regocijo, de ceremonia oficial. Era un espectáculo augusto, era un pueblo entero y un pueblo de antecedentes históricos, de gloriosos títulos, el pueblo de las grandes luchas por la idea, el primero en la revolución, el primero también en todos los combates de la justicia. Era, en fin, Chuquisaca, que abría sus puertas al salvador de sus instituciones y lo estrechaba entre sus brazos. Lo saludaba con cánticos de alabanza, con himnos de admiración y bendiciones de gratitud. Oh mágico poder de la virtud, influencia suprema, del bien que así funde todas las voluntades, que así confunde todos los corazones en un solo latido, en una sola plegaria. No menos de 3 horas tardó la gran comitiva en su trayecto de 3 leguas. Tal era la afluencia de gente y tantas las manifestaciones con que el pueblo detenía la marcha de Sucre. Serían las 3 de la tarde, cuando el oleaje de aquel mar humano, el flujo y reflujo del gran océano subió de punto. Un hurra atronador lanzado por 8,000 voces, como el eco de 100 cañones, como el rugido de una gran tempestad, saludó al gran mariscal que por fin pisaba los dinteles de la ciudad. El orden de la inmensa comitiva era el siguiente. Delante de la cabalgata, y en una distancia de 3 cuadras, venía un animadísimo grupo de indios de las inmediaciones, unos vestidos con abigarrados colores, otros con trajes caprichosos, de mojigatas, que representaban ya a los incas, ya a los caballeros de la Edad Media. Otros llevaban grandes turbantes de plumas de vistosos colores, mientras las mujeres ostentaban en la cabeza cintas multicolores. Aquellos grupos llevaban grandes banderas y pendones con escudos, animales, ídolos y caprichosas figuras estampadas en el lienzo, al son de zampoñas, cajas y clarines. Agitaban sus banderas, bailaban en animada danza y en acompasados movimientos que el pueblo aplaudía entusiasmado. Abrían la marcha triunfal del gran mariscal, 12 batidores y 12 alabarderos montados en hermosos bridones, lujosamente enjaezados. Seguía el escuadrón de Chuquisaca, más de 100 jóvenes de lo más distinguido de la sociedad, que se organizaron y equiparon a sus expensas para escoltar al general Sucre y montar la primera guardia de honor. Su vistoso y significativo uniforme gustó mucho. Llevaban pantalón blanco con tira azul, casaca azul bordada de plata y marrón rojo, con plumaje azul y blanco. Marchaba después el bizarro escuadrón argentino con su elegante traje de parada y llevando a la cabeza el hermoso estandarte que las damas potosinas habían obsequiado días antes. Seguía el héroe de Pichincha y Ayacucho, el inmortal Sucre, que tenía a su derecha al general Arenales y a uno de los diputados de Chuquisaca, y a su izquierda al general Urdininea y a un diputado de Potosí. Detrás iba el coronel Agustín Geraldino, jefe del Estado Mayor del Ejército Unido y colaborador del general Sucre, durante mucho tiempo, en las labores políticas y administrativas desde que terminó la campaña militar. Rodeaban a este ilustre colombiano los demás diputados de Chuquisaca y Potosí, entre los que recuerdo al doctor Urcullo, al señor Serrano, don Casimiro Lañeta, el señor Hidalgo, don José D'Alens, don Francisco Palazuelos, don Anselmo Tapia, don Melchor Daza, don Ángel Moscoso y otros personajes expectables.
Después iban vecinos notables del alto comercio, industriales y propietarios, la juventud y los artesanos en gremios, con su maestro mayor a la cabeza. Cerraba la marcha la gran masa del pueblo. Más de 12 cuadras ocupaba la concurrencia en sus apiñadas filas. A la entrada de la calle de San Roque se alzaba el gran templo de la inmortalidad, en cuya soberbia portada se leía en letras doradas sentencias e inscripciones en honor y alabanza de Sucre y del ejército. Las escalinatas por las que se subía al templo estaban adornadas con terciopelo rojo, y ancho rapacejo de oro festoneaba cada escalón. Una comisión de 12 vecinos notables presentó al gran mariscal, en un cojín de terciopelo rojo, una llave de oro maciza, simbolizando que la ciudad le entregaba sus llaves, que el pueblo le abría sus puertas alborozado. Sucre echó pie a tierra, abrió las puertas del templo con la llave de oro y penetró en el amplio y lujoso vestíbulo. ¡Qué grata impresión! ¡Qué tiernos sentimientos no recibiría aquel corazón magnánimo y noble al encontrarse bajo simbólicos pabellones, rodeado por un coro de ninfas que, vestidas de azul y blanco, los colores simbólicos de la patria, desde que Belgrano los aceptó en los campos de la Victoria, lo recibían como al Mesías prometido de la libertad, el Hijo de David, encarnación de todos los ideales de su siglo. Un canto de angélicas voces, de notas que el patriotismo hacían más puras y sonoras, saludó al gran mariscal. Era un himno de amor, que el coro de ninfas entonaba al libertador en loor a su gloria, en alabanza a su valor, en homenaje a sus servicios. Formaban aquel coro de ninfas las niñas más bellas que entonces eran el ornato y encanto de los salones de Chuquisaca, las flores más puras y fragantes del pensil, los más refulgentes luceros de su cielo. Recuerdo entre aquel ramillete de tan primorosas flores a la Bailonita Molina, la Carmen Gramajo, las dos Frías, Panchita y Carmen, la Pepa Zagardía, la Juana Gandarias, la Tomasa Caso, la mayor de las Lescano, la Rosita Fernández de Córdoba y algunas otras que no recuerdo en este momento, todas distinguidísimas por sus familias y su belleza. Presidía a las ninfas la digna y respetable matrona doña Casimira Aguilar, vestida con gran lujo y arrastrando un gran caudal de terciopelo celeste con estrellas de plata. Después del canto de las ninfas, la matrona ofreció al libertador una gran corona de flores artificiales, que entonces eran tan valiosas como raras. La corona llevaba una tarjeta de oro con la cifra del general Sucre en rubíes. Estas fueron las palabras tan expresivas como sencillas con que la señora Aguilar ofreció la corona. Señor, la guirnalda que os entrego es prenda de nuestro amor. Está tejida para coronar vuestras glorias. Padre de la patria redentor americano, bendito seáis de las generaciones. El libertador, profundamente emocionado por aquella tiernísima manifestación, no pudo responder sino con su mirada impregnada de los efluvios que inundaban su alma. El libertador salió del templo de la inmortalidad por la puerta opuesta a la entrada donde lo esperaba la hermosa carroza, que arrastrada por las ninfas y custodiada por el escuadrón chuquisaqueño debía conducir al héroe hasta la casa de gobierno. La carroza, construida con gran costo, a estilo de las carrozas triunfales de la antigua Roma, era digna del gran mariscal, a cuyo lado todos los que se subieron al Capitolio son unos pigmeos. La modestia era una de las virtudes de Sucre, y siguiendo sus naturales impulsos, rehusó el honor de ocupar el carro triunfal, invitando al general Arenales a subir en él, como militar de más antigua graduación, pero el ilustre argentino repuso que al lado del vencedor de Ayacucho, todos los grandes eran inferiores, y que solo a él se debían todos los honores. Entonces el general Sucre puso en la carroza la corona que acababa de recibir como presente de las damas de Chuquisaca, y bajo la guirnalda la inmortal espada de Ayacucho, cuyos fulgores serán guía y ejemplo del honor militar y de los fueros de la patria. Aquel acto del general Sucre fue aplaudido por el pueblo con frenesí. Se dijo entonces, y lo he oído repetir después, que Sucre y Arenales cruzaron sus espadas sobre el gran carro triunfal, pero yo solo vi la espada del gran mariscal, enlazada con la corona.
La gran comitiva siguió su marcha, en el orden ya dicho, sin más diferencia que después de los dragones de San Juan. Iba la carroza conducida por las ninfas y escoltada por la juventud del escuadrón de Chuquisaca. Sucre montaba aquel día el caballo de Canterac, prisionero en Ayacucho, y que los jefes del ejército unido se lo obsequiaron al emprender la campaña sobre el Alto Perú. Hermoso animal era el pájaro, que como el persa de Napoleón I, parecía comprender que había nacido para la guerra, y que su jinete era un héroe. Tal iba de erguido y arrogante en la gran entrada. Lenta, muy lenta era la marcha de la cabalgata, pues el general Sucre tenía que detenerse a cada paso para recibir las innumerables coronas y guirnaldas que de los balcones, ventanas y azoteas le enviaban las matronas y niñas, ya en el pico de una paloma, ya en brazos de hermosos niños vestidos de ángeles. Las loas, arengas y canciones con que era saludado el gran mariscal interrumpían también la marcha de la comitiva. La lluvia de flores, misturas y esencias era tan copiosa que el suelo estaba materialmente alfombrado, y el general y los principales personajes de su séquito empapados en esencias y aguas de lavanda y colonia. En aquella gran fiesta no dejó en 10 leguas a la redonda flor en maceta ni jardín ni esencia en pomo. A las 5 de la tarde, llegó el general Sucre a las puertas del Palacio de Gobierno, donde se erigió un gran arco de mucha elevación, del que descendió un hermoso cóndor, vivo, trayendo en el pico y en las garras vistosas cintas con inscripciones doradas que decían: Loor eterno al inmortal Sucre, Pichincha es victoria, Ayacucho es gloria, vencer es hazaña, libertad es más. En su alojamiento esperaba al general Sucre el cabildo metropolitano, el clero secular y regular, funcionarios públicos y representantes de las provincias que iban a darle la bienvenida. A todos correspondió con la mayor benevolencia y atención, para todos tuvo una palabra de congratulación. Las masas populares no querían dispensarse sin ver de cerca, sin hablar, sin abrazar al gran mariscal, hasta que no pudiendo contener su impaciencia y anhelo, se dejó el libre acceso a la casa de gobierno. Como torrente contenido que rompe los diques, invadió la multitud, patios, corredores y salones. Todos querían escuchar la voz de Sucre, recibir los efluvios de su mirada. Mi coetáneo don Jorge Mayo, testigo ocular de todos los actos del general Sucre, me refería que el día de la entrada una mujer anciana se abrió paso por entre la multitud hasta llegar al general, cuya diestra besó con religioso fervor diciéndole: Señor, con este beso he soñado toda mi vida. Esta acción conmovió profundamente al general Sucre, quien días después hizo buscar a la anciana, pero no se la pudo encontrar. Aquella misma noche comenzaron las fiestas populares, fuegos artificiales, iluminaciones, retretas y serenatas. Hasta hora muy avanzada de la noche la plaza estuvo llena de gente, que pasaba por las ventanas del palacio vitoreando al general Sucre, quien recibía en sus salones la vista de los más distinguidos personajes de la ciudad. Al día siguiente, continuaron las fiestas en que el entusiasmo del pueblo parecía crecer por momentos. El mismo día se celebró una solemne misa de gracia en la Basílica Metropolitana, a gran orquesta, con panegírico y Tadeum. Después tuvo lugar el besamanos y la columna de honor del Ejército Unido, que el gran mariscal recibió desde la tribuna central de la Casa de Gobierno, acompañado de los generales Arenales, Urdininea y Alvear, que llegó ese mismo día a Chuquisaca. Tal fue la célebre y nunca bien ponderada entrada del general Sucre a la ciudad, de los 3 nombres, la más solemne y popular que he visto en la vida, que sí fue digna del héroe americano, no lo fue menos de este pueblo histórico. Así se honra la gloria y la virtud, así se corresponde a los servicios del más grande y magnánimo de los benefactores de la América. Capítulo 6. En que se cumple el Evangelio de San Mateo en el capítulo y versos citados. Después de las suntuosas fiestas y del popular alborozo, la población entró en su vida normal, mientras el general Sucre emprendía animosa y resuelta la gran tarea de reedificar el país
y sacar a los pueblos del caos de ignorancia, superstición, pauperismo y relajación en que el coloniaje primero y la guerra después los había sumido. La obra de Sucre fue milagrosa. Fue la voz de Cristo levantando a Lázaro del sepulcro. En breve tiempo, aquel genio fecundo operó una completa transformación en la vida política y social, en la administración pública y en el régimen interior. Un libro enciclopédico, una obra inmortal, será la que se escriba sobre los actos, reformas, creaciones y fundaciones de Sucre, y ese libro será para el porvenir, la pauta de los administradores, el oráculo de los estadistas, faro de la historia y Biblia del pueblo. Todos los resortes de la máquina social fueron transformados y hábilmente manejados por tan singular personaje. Él encontró todo relajado, viciado y perturbado, bancarrota y ruina, retroceso y miseria. El gran mariscal rompió todas esas redes de iniquidad, puso en libertad todos los caminos, todos los hombres, todos los libros y todos los agentes que pudieran aclarar y elevar la inteligencia del hombre. Con todas las dotes con que Dios le formó para honra y gloria suya, según se lee en el Génesis, y que han hecho la expansión del cristianismo mediante la libre discusión y el convencimiento en aquellas palabras del divino Salvador: quien me sigue no anda en tinieblas. Si nuestro héroe fue libertador como guerrero y como político en los campos de batalla, aquí lo fue como filósofo, humanitario y cristiano. De todos los problemas que resolvió, de todas las reformas que llevó a cabo, de todas sus obras, la más grande y difícil fue la reforma económica, la solución financiera en una hacienda sin rentas suficientes, basada en abusos, envuelta en el caos. Y Sucre creó hacienda, dio fuentes de riqueza, levantó el crédito, suprimió impuestos onerosos y alivió las penurias de los que habían sufrido los azares de la guerra en su fortuna. Doña Beatriz, que en mayor estrechez cada día se encontraba, con el agua al pescuezo, al saber que gobierno y Congreso se ocupaban de la deuda nacional, llamó a sus pocos y fieles amigos para pedirles consejo en su apremiante situación. Todos le aconsejaron que recurriera al gobierno, pidiendo indemnización por los impuestos y perjuicios sufridos en la guerra. Aunque a la orgullosa y renegada realista se le hacía muy duro implorar merced de sus enemigos, tuvo que ceder, más que a razones a necesidades, y presentó un memorial hábil y extensamente detallado sobre los gravámenes y emprestitos que los patriotas le habían infligido. Pero pasaban días tras días, sin que el memorial fuese despachado. Entonces llamó nuevamente a sus consejeros, quejándose del ultraje que le inferían al no atender a sus reclamos. «Pues hay que insistir», dijo un viejo español, «que, pobre importuno saca mendrugo y la gota lava la piedra». «Opino, mi señor Beatriz», añadió otro, «que usted debe completar la obra, yendo personalmente a verse con Sucre, que el ojo del amo engorda al caballo». «No faltaba más», repuso la Estrada, «ir yo al palacio del mulato, guardar antesala a un colombiano, pedir favor al que nos ha humillado, vencido y arruinado. Ustedes olvidan quién soy y lo que me debo al propio decoro y a la dignidad de nuestra santa causa». «Manos besa el hombre que quisiera ver quemadas», observó uno de los consejeros, «y no hay que decir de esta agua no beberé». Y una vez más doña Beatriz tuvo que aceptar el consejo, y haciendo de tripas corazón, resolvió jugar su última baraja, quemar su último cartucho. «Si me desaire el colombiano», dijo rebujándose en su mantón, «juro que mañana me meto en un convento». Pero el feliz éxito de sus empeños no dio lugar a que cumpliera su juramento. Entre las muchas prácticas de sencillez, modestia y republicanismo, de que el general Sucre dio ejemplos en su vida oficial y privada, habrá siempre que recordar su profunda aversión al boato, a la ostentación militar, a los honores de ordenanza, y ese séquito de decanes, coraceros y alabarderos, que tanto huele a monarquía. En su morada nunca se vio guardias, centinelas ni pretorianos. Así que la señora Estrada entró al palacio sin que nadie le dijera «oste ni moste». Después de recorrer desiertos despachos y solitarias antesalas, entraba a los patios interiores, cuando le salió al encuentro un ayudante,
único guardián encargado de la seguridad personal y de los honores militares del general Sucre. Doña Beatriz manifestó su deseo de ver al gran mariscal, pero el galante oficial dijo con la mayor cortesía: «La hora es inoportuna, señora, porque su excelencia está en el baño». «Pues lo esperaré», contestó resueltamente doña Beatriz. «Puede tardar, y sería más acertado que usted elija otra hora. ¿Se le figura al señor militar que tengo tan sobrado mi tiempo para tantas idas y venidas, tantas vueltas y revueltas? Y comprenda usted que una señora no debe ni puede guardar antesala a un hombre, aunque se llame Sucre, sea gran mariscal de Ayacucho y tenga otras 1000 campanillas. Así pues, veré a don Antonio, aunque el diablo cante el credo». Este altercado llegó a los oídos del general Sucre, que se hallaba en una habitación cercana, y entreabriendo la puerta encargó al oficial que recibiera en el salón a la señora, mientras él se vestía. Efectivamente, el general salió en traje de mañana, envuelto en su capa con la cabeza mojada y el cabello en desorden. Tardó muy poco en cambiar vestido y con la elegante sencillez que le era peculiar, se presentó en el salón donde doña Beatriz esperaba. Sucre no conocía a la Estrada, ni de oídas, pero sabía la historia del arco triunfal y que él no era santo de la devoción de la señora. «¿A quién tengo el honor de recibir y en qué puedo servir a usted, señora?», dijo el gran mariscal ofreciendo un asiento de preferencia a doña Beatriz. «Soy», repuso ella, con aquel tono altivo que rayaba en impertinencia, «soy doña Beatriz Verasmendi y Estrada de la Vaquera». «Ah, usted es la señora del Pelícano». A esta salida tan inesperada, la Estrada perdió todo su aplomo y vio su causa perdida. En aquel momento hubiera querido que se abriera la tierra para sepultarla. Sucre comprendió el efecto de su exclamación y se apresuró a enmendar la plana. «¿Cuál es el asunto que usted trae?», dijo con la mayor amabilidad. «Me será muy grato servir a usted y complacerla si de mi voluntad depende su solicitud». Más repuesta doña Beatriz, con tan sagaz acogida, manifestó su reclamo encareciendo la justicia de su demanda, pero omitiendo hablar tanto de sus prodigalidades en pro de los realistas como de sus opiniones antipatrióticas. Sucre le escuchó con toda atención y le manifestó su buena voluntad para atender a sus reclamos. «El Congreso y el Gobierno», le dijo, «se preocupan de dar una solución equitativa y en armonía con los intereses actuales del país a los justísimos reclamos de indemnización por causas de la guerra. Las partidas que usted reclama le serán reconocidas como deuda del Estado. Y si no fuese posible el pago total, recibirá usted de contado alguna parte. Además, me permito ofrecer a usted un salvoconducto para que su señor padre pueda restablecerse libremente al seno de su hogar, al amparo de la capitulación de Ayacucho». Doña Beatriz no esperaba a fe obtener tantas mercedes. El éxito de sus empeños superaba a sus esperanzas y la bondad de Sucre dominó sus antiguos rencores. Operó en su espíritu un cambio tan rápido que se levantó enajenada a abrazar al gran mariscal. «Vuecencia», dijo, usando por primera vez de este título, que oficialmente se daba al general Sucre, justifica su nombre de bondadoso y magnánimo. Yo reconozco esas grandes virtudes y quedo vendida a la gratitud, mi vida entera consagrada a servir y bendecir tan gran hombre, no bastará a pagar sus bondades». Sucre, que no hacía el bien por la recompensa de la gratitud, de la alabanza y de la lisonja, ni menos por conquistar prosélitos o admiradores, se apresuró a suspender la entrevista, cortando discretamente las manifestaciones de la Estrada. La condujo cortésmente hasta la escalera, ratificándole sus deseos de serle útil, mientras ella descargaba otra andanada de elogios y protestas de gratitud. El mismo día de su visita al gran mariscal, recibió doña Beatriz el salvoconducto ofrecido para su padre, y del que no tuvo que hacer uso, porque la amnistía decretada pocos días después le abría las puertas de la nueva patria que no reconocía enemigos ni extranjeros. Poco después la Estrada fue pagada al contado de las acuotaciones y emprestitos que los patriotas le habían impuesto el año 24, incluyéndola por equidad en los gastos devengados de la campaña de aquel año.
Por las demás partidas que reclamaba, anteriores al año 24, recibió certificados por los que se le reconocía sus créditos. Cuando regresó su padre de la emigración, este hizo una habilísima e ingeniosa combinación económica que no se le hubiera ocurrido al más hábil financista. El premio de 1.000.000 de pesos, votado en favor de los vencedores de Junín y Ayacucho, se dio en cédulas y bonos que eran aceptadas por la tesorería, en pago de obligaciones fiscales y redención de capitales sencíticos. El señor Verasmendi vendió una de sus propiedades, en precio bien saldado, por bonos del crédito público que recibió con fuerte descuento. Redimió después con esos bonos censos y capellanías de fundos rústicos que negoció después con los propietarios. Y no pasaron aquí las combinaciones financieras de este Colbert. Una de sus más valiosas propiedades estaba afectada a un crédito del convento de Mercedarios de Potosí. Suprimido este convento por las leyes del 22 de agosto y 9 de diciembre del año 26, sus rentas, bienes y emolumentos fueron adjudicados a los establecimientos públicos y de beneficencia. Parece que Verasmendi obtuvo compensación de su crédito en favor de los mercedarios, con parte de sus créditos reconocidos por el Estado y en bonos del crédito público. Ello es que los bienes hipotecados de la Estrada fueron liberados y ésta y su padre se hicieron pago de la mayor parte de lo gastado y erogado en pro y en contra de la guerra de la independencia. Desde entonces, doña Beatriz se convirtió en el heraldo, en la trompeta de la fama de las virtudes del gran mariscal, y éste no tuvo otra panejerista ni partidaria más apasionada que la antigua realista y exaltada antipatriota. Y no fue de labios para afuera la conversión de la Estrada, que con hechos de abnegación y sacrificio probó su efecto y su reconocimiento al general Sucre. Epílogo, en que se prueba que no hay redentor que no sea crucificado. El año 28 es el año negro y nefasto de nuestra historia. Ese año nació la hidra de la anarquía, que tanta sangre, lágrimas y vidas cuesta en pocos años. Ese año la traición, la ingratitud y el crimen pusieron en peligro la obra de tantos esfuerzos y sacrificios, la independencia. De los grandes escándalos, de los atroces crímenes que ese año mancharon la faz purísima de la joven república, ninguno más negro, más ruin ni cobarde que el del 18 de abril, en que bala homicida rompió el brazo del que nos dio patria, libertad, instituciones. Qué día tan terrible aquel, qué ansiedad y qué vergüenza. Las mujeres salvaron ese día el honor de Chuquisaca, interponiéndose con noble abnegación entre la víctima y sus asesinos, acudiendo presurosas a custodiar al gran mariscal, que moribundo y traicionado, hasta por sus más acérrimos partidarios, quedó a merced de la soldadesca. Bien ha dicho un historiador: en honor de este vecindario debe recordarse como timbre de alta honra y sentimientos de abnegación la conducta heroica con que salvaron la vida preciosa del héroe americano. La Estrada fue de las primeras en acudir al lado del herido en la mañana del 18 de abril, a pesar de la soldadesca y el populacho exaltados por la demagogia, con la ternura de una madre, con el solícito cuidado de una esposa, con la abnegación de una hija. Doña Beatriz se consagró a cuidar al herido y protegerlo de la constante acechanza de sus enemigos. Pocos días después, y cuando el coronel Francisco López se puso en marcha de Potosí para defender a Sucre, restablecer el orden y castigar a los asesinos, Sucre fue conducido a la casa de Frontaura, contiguo al cuartel de San Francisco. Entonces la vida del héroe estuvo en inminente peligro, rodeado de sargentos con la sedición que tomaba carácter revolucionario, sobre pretexto de la presidencia vitalicia y la dominación colombiana. El puñal estuvo amenazando su garganta. La Estrada comprendió que nunca la vigilancia era más necesaria y, afrontando peligros y ultrajes, logró penetrar hasta el dormitorio que servía de calabozo al general Sucre. «Mi general», le dijo, acercándose al lecho del herido, «he hecho promesa a Nuestra Señora de las Mercedes de poner a usted su escapulario para que le restituya la salud». Y al inclinarse para poner el escapulario al cuello del gran mariscal, deslizó bajo la almohada una pistola añadiendo, en voz alta:
Está cargada de gracias e indulgencias esta reliquia, y servirá para defenderlo de peligros y acechanzas. Doña Beatriz hizo tantas promesas, rezó tantas novenas, encendió tantas velas al justo juez, a San Juan de Dios y a toda la corte celestial, que logró la salvación del gran mariscal Sucre, milagro según ella, de los santos de su devoción. Cuando a consecuencia de los vergonzosos tratados de Piquiza, Sucre renunció nuevamente al poder supremo, que él no buscó ni ambicionó, que aceptó con sacrificio y solamente en prueba de su amor a Bolivia, dejó el suelo que redimió y en el que derramó su sangre. Sea doloroso para ahora y para la posteridad, pero es necesario decirlo. Bolivia presentó entonces el triste ejemplo y la prueba de la ingratitud que se halla en los pueblos respecto de sus benefactores. Vimos que salía del país sin más comitiva que un edecán y un criado, y sin los recursos más indispensables para un viaje, al personaje rebajado del lugar más culminante que entre los sudamericanos conquistó con su valor y sus servicios en los campos de batalla, con sus felices concepciones en el bufete, su cultura y su acrisolada honradez en la sociedad. Vimos salir de esta ciudad, desatendido y expuesto a los insultos, al filósofo guerrero, que marcó como era eminente entre los del mundo civilizado, con el completo de la independencia americana en Ayacucho, el creador de Bolivia, su fundador y su primer presidente constitucional, al que con lecciones asiduas de su veneración santa a las leyes y el respeto a los hombres y a sus derechos, como genio tutelar, hizo amables libertad, orden y patria, por en medio del valladar que le opusieron las fuertes impresiones de la educación colonial que él descuajó. Pero eso, sí hubo mano sacrílega que intentó contra su vida. Jamás lengua humana, ni la de sus asesinos, blasfemó contra su honra. Aprended, hijos míos, lo que vale la popularidad, el aura de la opinión, cuando aquel hombre, recibido como un salvador 3 años antes, salía solo, con el brazo roto, pobre, humillado y ultrajado. Pero escrito está: la sangre del justo ha de caer sobre la cabeza de los verdugos hasta la 4ª generación. Y decid, abuela, ¿fue ingratitud, cobardía, traición o cálculo lo que motivó esa mudanza indigna, ese cambio vergonzoso? Hijo mío, brumas muy negras envuelven todavía los hechos y los hombres de aquella época lutosa. Pero día llegará en que la verdad rompa esas sombras, para que el sol de la justicia alumbre la apoteosis de Sucre. Y entonces en verdad os digo, que caerán muchos santos de sus altares, hasta ahora canonizados por la opinión pública, pero no consagrados con el óleo de la historia. Y entonces la posteridad marcará con hierro candente a los julianos y a los iscariotes, a todos los vitorios y caínzos del 18 de abril de 1828.